Amigos, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos. Hoy, 8 de enero del año 2025 ya, empezando ya el año. No, es un gusto poder tenerlos aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos en este nuevo año, en esta nueva sesión que el día de hoy tenemos preparada para ustedes. Doy la bienvenida al licenciado Francisco Mendoza, que se encuentra aquí con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias de verdad. No saben el gusto que nos da poderlos ver, que nos estén acompañando. Pues acompañando y vamos a abordar el día de hoy un tema muy importante, un tema muy importante y un tema muy sensible. Eh, el día de hoy decidimos hablar sobre la depresión y sus caminos, porque bueno, desafortunadamente los fines de año y los inicios de año es cuando más se agudiza este sentimiento, este trastorno de la depresión. Y a mí me gustaría mucho, por supuesto, ahorita que inicie el licenciado, por supuesto, en darles, en hacerle una pregunta. Pero bueno, para comenzar de manera formal nuestra charla de hoy, el Centro de Asesoría Psicológica y Medicina Alternativa URUS les da la más cordial bienvenida. Deseamos para ustedes que este año sea lo mejor en toda su extensión de la palabra, como ustedes decidan vivirlo, pero que sea lo mejor, en compañía de todos sus seres queridos y todas sus familias. Y pues bueno, bienvenido, licenciado. El micrófono es suyo. Gracias, Ali. Un placer estar aquí con ustedes, amigos, amigas. Suena un poquito fuerte, pero sí es cierto. Desde el año pasado no nos veíamos. Pero bueno, estamos empezando el año. Esta es nuestra primera reunión de este año. Y pues vamos a estar aquí con ustedes todos los miércoles, salvo con todas las excepciones que tengamos algún compromiso o algo así. Pero vamos a estar con ustedes todos los miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, pues se eligió un tema muy fuerte. Este, es verdad. Para nosotros, los psicólogos, nosotros conocemos esta etapa como la depresión blanca. Blanca por el color de la nieve, pues, porque gran parte del planeta está nevando. Entonces, lo mencionamos así porque se asocia con estas fechas, ya que pues es temporada de eventos familiares, de cenas, convivios, etcétera. Y cuando tenemos duelos que están ahí latentes, cuando tenemos separaciones en este año, cuando tenemos ausencias, pues se recrudece esa ausencia en esas temporadas. Entonces aumenta el número de casos de depresión. Entonces, por eso el mote de depresión blanca, como tenemos la depresión rosa, que esta se da por la temporada del Día de los Novios, el Día del Amor y la Amistad. En febrero tenemos ese tipo de depresión y así tenemos diferentes listados, vamos, de carácter depresivo. Pero bueno, empezamos platicando depresión y uno de los caminos, son varios a los que nos lleva la depresión. Quiero comentarles que estuvimos revisando material para dar con estadísticas lo más que nos acercan mucho a la realidad y que le dan un fundamento científico a lo que nosotros estamos exponiendo. Entonces, depresión es uno de los padecimientos emocionales más recurrentes que hay, junto con la ansiedad, tanto depresión como ansiedad. Bueno, nosotros tenemos un manual, el DSM-5 y el CIE-10 es otro manual de enfermedades o de padecimientos eh, psicológicos, psiquiátricos, y es en el que nos basamos. Entonces, las referencias que vamos a hacer están basadas en ello y vamos a mencionar algunos teóricos. Como les hemos dicho en otras ocasiones, procuramos no hacerlo muy técnico para que sea accesible absolutamente a todos, sino este sería un espacio exclusivo para psicólogos, por ejemplo. Y sabemos que tenemos amas de casa, maestros, ingenieros, en fin, tenemos de diferentes profesiones. Entonces, procuramos que el lenguaje sea lo más cotidiano o lo más flexible para que todo el mundo pueda comprender
el tema del que estamos abordando. Bien, la depresión, amigos, fue catalogada como tal a mediados del siglo pasado. Ya se cataloga como depresión y se ven los factores que inciden en la depresión, las posibles soluciones, etcétera. Pero la depresión nos ha acompañado toda la vida de la humanidad nos ha acompañado. Entonces, hemos oído hablar de personas que murieron de tristeza, por ejemplo, personajes históricos que pasaban por esos estados de tristeza profunda y que en aquel tiempo, bueno, se les consideraba con con otros calificativos. Actualmente sabemos que es depresión, entonces podemos ver que personajes, les pongo un ejemplo, Moctezuma, el gran emperador, el gran Tlatoani Moctezuma, sufrió o padeció crisis depresivas. Esto ya lo sabemos por los cronistas, nos dicen cómo actuaba Moctezuma, y hace 500 años ya podemos decir el señor tenía depresión, pero porque ya lo pudimos catalogar en este tiempo. Pero en aquellos años, pues no había un catálogo para ello. Pero pudiéramos hablar eh, de que los griegos son los primeros que empiezan a catalogar lo que es la depresión, aunque ellos le llamaban melancolía, ¿sí? Esta teoría, siempre se me olvida ese nombre, la teoría de melancólico, flemático, son los que siempre se me olvida la palabra, pero bueno, ellos hablaban de que era un estado melancólico el que se tenía, y sabemos que durante mucho tiempo se consideró esta idea y fue degenerando, fue la teoría de los temperamentos. de los temperamentos, y los temperamentos, siempre se me olvida eso, lo de los temperamentos. Como no me he metido mucho en ese tema, no, es muy llamativo. Pero bueno, entonces, por muchos años se consideró que el ser humano tenía 4 o 5 temperamentos y la combinación de estos, y que esto es lo que llevaba a que una persona tuviera un estado melancólico de tristeza profunda. Bien, es más o menos por el siglo XVI que un autor, Robert Burton, saca un libro llamado Anatomía de la Melancolía, donde ya podemos decir que ya se hace un estudio acerca de la melancolía, hablemosle ahorita como depresión, pero les digo, en aquellos años se manejaba como melancolía. Y Robert Burton lo que establece es que es un problema sanguíneo. Esto es, todos los temperamentos tenían ese carácter sanguíneo. Esto lo aplicaban, insisto, los griegos. Y cosa curiosa, para curar todos los padecimientos, como todo era sanguíneo, todos los padecimientos, pues se requería de ciertos preparados y sobre todo de las llamadas sanguijuelas, de las llamadas sangrías. Sangrías con tantas sanguijuelas que chupaban la parte melancólica de la sangre y con esto la gente supuestamente sanaba. Pero bueno, vamos a ver posteriormente que estas teorías van a cambiar y a raíz de la Edad Media se consideró como, hablemos del lado de Occidente, de no estas tierras todavía no se descubrían, pero sí del lado de Europa, se consideraba que todos teníamos la obligación de vivir, todos teníamos esa obligación. Y que aquella persona que no viviera, que no disfrutaba la vida, que tenía esta melancolía o esta tristeza profunda, pues ya no vamos a basarnos en los griegos y en sus temperamentos, sino que ahora nos vamos a basar en el maligno o en Satanás o en el diablo, de tal forma que las personas con depresión, que ahorita sabemos que tenían depresión, eran personas poseídas por el demonio, ¿sí? Entonces, a partir de los grandes avances científicos, finales del siglo XVIII, se empiezan a derrumbar estas teorías, sobre todo cuando la ciencia, a partir del Renacimiento, la ciencia comienza a desarrollarse y sabemos ya que es un padecimiento biológico, que nada tiene que ver espíritus malignos, nada tiene que ver Satanás, nada tiene que ver que si las sanguijuelas nos curan, nada que ver. Todo eso se empezó a desechar, ¿sí? Y
se quedó un tanto la idea, hasta el siglo XVIII se quedó un tanto la idea de que cómo era posible que si tú naciste para vivir, ahora no quisieras vivir, o estuvieras triste y no disfrutaras la vida. Para eso tendrías que estar loco. Entonces se creyó mucho tiempo y desafortunadamente ha llegado hasta nuestros días, 2025, ha llegado esta idea de que solamente alguien con locura puede arrebatarse la vida, o alguien con locura puede caer en un estado depresivo profundo. Y pues no hay nada más falso, nada que ver con estas cosas. No es la locura o un trastorno mental, no es un indicio de depresión, ni mucho menos de suicidio. Nada que ver, hay que quitarnos de esta idea. Esta idea viene de hace 500 años y yo creo que ya es tiempo de que nos renovemos un poquito, nos modernicemos un poco para entender que nada tiene que ver la locura como se maneja y que la depresión que nos lleva, ese es otro gran error, la depresión que nos lleva al suicidio está ligada, causa-efecto, ¿sí? Se da una dicotomía, en este caso, lo asocian de que todas las personas con depresión se van a suicidar. No es así. Los cálculos que tenemos es que aproximadamente el 80% de las personas con depresión no se suicidan ni tienen ideas suicidas. Solamente el 20%, uno de cada cinco, son las personas que pueden atentar contra su vida. Bien, para esto, entonces se tiene que mezclar, tiene que haber esa depresión, pero para que se dé un sentimiento suicida, tiene que mezclarse con otros factores. Les digo, no es causa-efecto, no se da esta dicotomía. Entonces, tiene que haber una conducta suicida previa. Fíjense bien, de aquí entramos en lo que es muy interesante, porque un suicida no se suicida en el momento, salvo ciertas circunstancias que ahorita podemos hablar, ciertas excepciones que ahorita podemos hablar. No se suicida en el momento. Tuvo que haber tenido ya episodios o pensamientos suicidas desde mucho tiempo atrás, por lo menos 2 años atrás. Tuvo que haber ya manifestado en alguna ocasión su deseo o la idea de un posible suicidio. El suicidio espontáneo solo se da en ciertas características y estas características del suicidio espontáneo son sobre todo para atenuar o eliminar el dolor. Es cuando se da esta situación de suicidio. Por ejemplo, si yo veo que estoy en medio de un incendio y no tengo posibilidad de salvarme, no tengo ninguna posibilidad, y en ese momento yo valoro cómo prefiero morir cuando es inminente que me voy a incinerar y que eso me va a llevar algunos minutos de un sufrimiento extremo, y yo tengo una pistola a la mano, la subo y me doy un tiro. Ese es un suicidio espontáneo, pero porque estoy evitando el dolor, lo estoy evitando. Entonces, ahí sí se va a dar de forma espontánea, pero les digo, son excepciones dependiendo las circunstancias. De ahí para allá, tengo que haber tenido, para considerarlo como parte de la depresión, tuve que haber tenido episodios previos donde ya lo platiqué, donde ya lo dije, si ustedes quieren jugando o bromeando, pero ya lo manejé, ya tengo esa idea que está ahí generándose. Aguas con esto, por lo que vamos a concluir después. En primer lugar, se suicidan más los hombres que las mujeres. Sí, la incidencia es mayor en hombres que en mujeres y es sustancialmente mayor. Estamos hablando de 2 a 1, ¿sí? En estos casos. Tuvo que haber tenido, les digo, pensamientos previos. Otra, que cuando hemos buscado el historial de las personas que se suicidan, normalmente tienen antecedentes familiares de personas con padecimientos mentales. Sí, y hablamos de padecimientos, ansiedad, psicosis, etcétera. Entonces ya tenemos ahí un antecedente. Otro, el, la desesperanza. Vamos a cuidar mucho este término, el término desesperanza, lo tenemos que cuidar mucho,
porque con este término trabajamos muchísimo los psicólogos, con el término desesperanza, puesto que cuando no tenemos un objetivo de vida, cuando sentimos que nuestra vida ya no tiene ningún sentido, entonces buscamos eliminar esa vida, ¿sí? Porque la vida ya se volvió algo repetitivo, algo que me está lastimando constantemente, entonces quiero yo evitarlo, estoy evitando el dolor. Entonces, la desesperanza es un factor importante. Igual una persona nunca ha tenido pensamientos suicidas, pero cuando cae en la desesperanza o en lo que algunas corrientes psicológicas llaman el sinsentido, así la palabra junta, el sinsentido, podemos, sí, es un factor de riesgo, vamos, para poder llegar a la conclusión de que es mejor un suicidio. Otro, las crisis de ansiedad. Las crisis de ansiedad, como lo hemos comentado, es cuando no tenemos una solución a alguna interrogante fundamental en nuestra vida y esa constante zozobra al no tener esa respuesta me va a crear ansiedad que tiene una serie de eh, consecuencias físicas, mi alteración en mi ritmo cardíaco, mi alteración en mi respiración, en fin, que ya hemos platicado aquí, son muchos los síntomas de la ansiedad. Esto no podemos estar permanentemente teniéndolo, por eso hay que medicarse, porque permanentemente, si yo conservo un estado de ansiedad por mucho tiempo, yo voy a buscar eliminarlo mediante la eliminación personal. Entonces tenemos que cuidar esa situación de ansiedad. Y otro factor importante, ¿sí?, es el consumo de alcohol y el consumo de drogas. Muchas de las personas que se suicidan están bajo el influjo de alcohol o bajo el influjo de las drogas. Entonces, si se fijan, la depresión se tiene que unir, ¿sí? Se tiene que unir a que haya antecedentes familiares, a que haya desesperanza o a que exista ansiedad, a que si existe consumo de alcohol y drogas, se tiene que unir. La depresión per se o por sí misma no te va a llevar a un suicidio en 80% de los casos, solamente en el 20%. Pero si yo mezclo este tipo de factores que ahorita yo comenté, entonces sí elevo potencialmente la posibilidad de que haya un atentado contra mi vida. ¿Cómo tenemos que medirlo como profesionales, como psiquiatras o como psicólogos? La cronosidad, esto es, cada cuánto, esto es bien importante, trabajarlo con un paciente, cada cuándo, ¿sí?, estamos teniendo este tipo de pensamientos. O en este caso, ¿en qué momento lo estamos teniendo? Porque a lo mejor yo tengo ese deseo suicida cuando estoy con la familia de mi papá, pero no cuando estoy con la familia de mi mamá, ¿sí? O cuando estoy con los amigos, pero no cuando estoy con los primos, etcétera. Entonces tenemos que ver en qué momento y cada cuándo está sucediendo. En esto es importante, ¿sí?, ver la recurrencia. O sea, tenemos que medir la recurrencia y eso lo estoy diciendo de pacientes que han llegado al consultorio. Estos son los factores que tenemos que medir, cada cuándo lo están teniendo y en qué circunstancias lo están teniendo. Aparte, tenemos que medir si hay algunos síntomas psicóticos, donde ya se pierde la realidad. Esto hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que atentan contra su vida porque están esperando que después de la muerte, pues van a venir extraterrestres por ellos, o se van a ir al cielo, o se van a ir al nirvana, o se van a ir a Xibalba, o qué sé yo. De ahí que hemos tenido suicidios masivos, porque van a venir extraterrestres y seres de otro mundo por ellos, etcétera. Hemos tenido terribles, terribles accidentes masivos como en Guyana o los davidianos en Texas, ¿sí? Y todo con estos factores psicóticos. Este, todo esto, nosotros para poderlo diagnosticar, nos dice el DSM-5 que tiene que haber ocurrido durante 2 años por lo menos. 2 años por lo menos como para poder diagnosticar.
Ahora, antes de pasar a lo siguiente, ¿sí? Es importante hacer notar de que cada nación, cada región del mundo tiene conceptos distintos acerca de la depresión y acerca del suicidio. Son muchos los conceptos que hay, es cultural. Les pongo un ejemplo. En Japón, el suicidio es considerado como un acto de honor y de valentía. Inclusive, bueno, ya se ha ido cambiando este concepto, pero inclusive el último gran suicida fue el director de cine Mishima, y que había todo un ritual para el suicidio. Esto es el llamado harakiri, donde la persona tomaba una espada, la clavaba en su vientre, tenía que hacer dos movimientos y esto no le iba a causar la muerte, pero sí el desangramiento. Entonces llamaba a una persona que tenía el honor, ¿sí? De tomar una espada japonesa, un sable, y cortarle la cabeza de un solo tajo. Fíjense, era un acto ritual el suicidio. Tenemos, en el caso de Japón, los pilotos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los llamados kamikazes, que ante la inminencia de perder la guerra deciden inmolarse, pero se llevan a cuanto norteamericano tienen adelante, porque suben un avión, lo llenan de explosivos, se van contra los barcos, se estrellan contra ellos y explotan. Es una muerte inminente. Entonces deciden primero morir, pero llevarse a muchos por delante, y ellos, todos los kamikazes, son considerados héroes. Y podemos hablar de muchos héroes en nuestro país, en nuestra historia, muchos héroes que dieron su vida, así literal, dieron su vida por los demás. Y tenemos aquí objetivos de por qué el suicidio, porque al final es un suicidio. El saber que te vas a ir a una guerra es un suicidio prácticamente. O saber que ya la guerra la tienes perdida y decir, pues ya, lo que suceda. Los llamamos héroes, pero realmente, si ustedes se fijan, son suicidas. El hecho de que el 13 de septiembre del 47 le dicen a 300 jovencitos del colegio militar, váyanse a sus casas, porque vienen los americanos, vienen 10,000, ¿sí? Y ellos dicen, no, 50 de ellos dicen, nosotros nos quedamos y vamos a resistir hasta el último tiro sabiendo que nos van a matar. Era un suicidio. Solo 6 de ellos murieron, los demás fueron hechos prisioneros, pero esos 6 que murieron, tenemos monumentos a ellos en todas partes del país. Y aquí el más grande, sí, el hemiciclo a los niños héroes. Los vemos como héroes. ¿Qué pasó con Hidalgo? ¿Qué pasó con Morelos? Pues murieron fusilados. Galeana, que murió accidentado, pero en combate. En fin, todos ellos que mueren luchando por un ideal colectivo, ¿sí? Se les considera héroes. Entonces, hay muchas formas de llegar al suicidio, muchas formas, y les digo, el caso de México, pues es particular porque a muchos suicidas los honramos. Cosa curiosa, dentro de la iglesia cristiana, recuerden ustedes amigos que hay 306 iglesias cristianas, es la católica más 305. La católica pues es la más grande de todas, pero hay 305 iglesias cristianas. Adventistas, sabatistas, mormones, de pentecosteses, en fin, muchísimas denominaciones. Bueno, dentro de las ideas cristianas, el suicidio es atentar contra un don que nos dio Dios, que sería la vida, y atentamos contra este don que nos da. Por lo tanto, es condenado el suicidio. Es totalmente condenado y para la iglesia se considera un pecado. De hecho, esta narración que nos hace Dante Alighieri, ¿sí? De los diferentes niveles del infierno, en el nivel más bajo del infierno se encuentran los suicidas. O sea, está entre los peores pecadores que puede haber el suicidio. Como nosotros aquí en México es la religión predominante, consideramos el suicidio como una ofensa social, ¿sí? Y señalamos a la persona que se suicidó y señalamos y etiquetamos a toda la familia. Y como hace rato lo dije, si hay un suicida en la familia, es una familia de locos.
Entonces, si yo busco casarme y yo tengo uno, dos o más suicidas en mi familia, no se lo voy a decir a los demás, porque me van a juzgar, mucho menos se lo voy a decir a mi prometida, porque va a pensar que somos una familia de locos. Como hace rato les decía, este concepto que se tenía de que solamente estando loco te podías matar, y no es así. Entonces, es un tema tabú. Miren, este dato yo procuro darlo en todos los espacios donde tocamos este tema, siempre doy este dato para crear un poquito de conciencia. En México ya es un problema de salud pública el suicidio. En México es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 25 años. Sí, la tercera causa de muerte. Les digo, entre jóvenes de 15 a 25 años es el suicidio. Y es la tercera causa de muerte entre adultos de 45 a 70 años, 75, también es la tercera causa de muerte. Pero obvio, hay más jóvenes que personas ancianas, entonces los índices aumentan entre los jóvenes. Y a lo mejor malamente, lo que voy a comentar, me disculpo si alguien se ofende, no lo digo con mala intención, pero decimos, bueno, ya estaban viejos, pero que se suicide un jovencito de 15 o 16 años, pues nos llama poderosamente la atención, porque tiene, como decimos también, toda la vida por delante. Sin embargo, les digo, ya es la tercera causa de muerte. Entonces, es un problema de salud pública, pero ¿qué sucede? Que como es un tema tabú por cuestiones religiosas, no hablamos del suicidio. Tan es así que está prohibido por el registro civil poner en un acta de defunción causa de la muerte suicidio. Está prohibido ponerlo, porque con esto marcamos a la familia o marcamos a los descendientes, porque es vergonzoso que alguien se suicide en la familia. Entonces no podemos poner ahí causa de la muerte suicidio. Es como hace como 30 años, si nacía un bebé en el reclusorio femenil, en un reclusorio femenil, se ponía el lugar de nacimiento reclusorio femenil Tepepan, por ejemplo. Pero ¿saben lo que es ir cargando con que yo nací en una cárcel? Por lo tanto, mi mamá estaba detenida, ¿sí? Nací en un penal y andarlo presentando mi acta de nacimiento en todas partes, pues esto ocasionó muchos problemas de discriminación y de segregación. Entonces se prohibió. Actualmente dice lugar de nacimiento, delegación Xochimilco o delegación Gustavo Madero, qué sé yo, pero no se pone como lugar de nacimiento una cárcel. Está prohibido, ¿sí? Y tampoco se pone suicidio. Causa de la muerte, asfixia, causa de la muerte, traumatismo craneoencefálico, diferentes causas de muerte, pero nunca se pone suicidio por ese tema tabú. Y les repito, no hablamos de los suicidas de nuestra familia. Yo ahorita, yo sé que he tenido dos suicidas en mi familia. Yo me enteré de uno porque era muy cercano, lo conocí, lo traté, etcétera, y ya nada más me avisaron que se había suicidado. Y otro que tiene poco que me enteré de un tío que se había suicidado y que nadie me lo había querido comentar o nadie lo hablaba en la familia. Este joven que se suicidó, un primo mío, muy jovencito, 17, 18 años, se suicida y deja una carta póstuma. Él se ahorca en la recámara de su casa y deja una carta póstuma que, palabras más, palabras menos, decía, él había terminado su relación sentimental, la novia lo había dejado y de pronto él entra en esta depresión, ¿sí? Y fíjense cuál era la intención, noten, por eso es necesario examinar cada uno de los casos de suicidio. Mi primo agarra y dice que se suicidaba para poder seguir a su novia a todas partes, como en la película de Ghost, la de la sombra del amor. Entonces, él, si se fijan, él se suicida no para acabar con su vida, sino para tener otro estado distinto de vida y poder andar por todas partes pegado a esta chica que la verdad sí da miedo, ¿sí? Si yo sé que alguien se suicida y saber que va a andar por aquí conmigo, pues olvídense si me va a dar miedo, pero más que nada era para entrar en otro estado de vida.
no está la concepción adecuada todavía de lo que es la muerte. Entonces, pues yo voy a vivir cerca de esta persona, pero ya no voy a vivir, ya estoy muerto. Entonces, fíjense qué concepto y hasta qué grado llegó esta película a que hubo gente que se buscó morir, y que le sucediera lo mismo. Esto hago mención porque también platico mucho esto en las pláticas que hemos tenido, que durante mucho tiempo, nuestro suicida más joven en México tenía 7 años, un mes. Durante muchos años fue el suicida más joven. Y hace como 4 o 5 años se rompió el récord en México y tenemos el suicida más joven de 5 años, 11 meses. Todavía no tenía 6 años de edad. Pudiéramos entender, entre comillas, que un adolescente termina una relación sentimental o lo van a regañar porque reprobó una materia, qué sé yo, pudiera caer en un estado de desesperación y suicidarse. Pero un niño de 5 años, 11 meses, que todavía ni a la primaria entraba, que estaba en jardín de niños y que se suicide, de pronto decimos, está loco. ¿Cómo es posible que haga eso? Pero si se fijan, cuando se hizo el estudio del caso, resulta que el niño no es que se quisiera quitar la vida. Él también, igual que mi primo, querían tener conciencia después de la muerte. Resulta que este niño padecía de bullying, un bullying muy severo en la escuela donde él estaba. Entonces el niño veía series de zombies. Y ustedes saben que los zombies son muertos que resucitan y que todos les tienen miedo. Entonces el niño, como mecanismo de defensa, decide suicidarse para revivir, convertido en un zombie y poder defenderse de los ataques que tenía en la escuela. Entonces se fijan que no es que quisiera él morirse por sí mismo, porque a esa edad no tiene el concepto de muerte. Entonces, lo que está buscando es solamente alternar la vida en otras circunstancias que le sean más favorables. Por eso les digo, cada suicidio tiene su propio lenguaje. Entonces, no pensemos que todos nuestros chicos que fallecen por suicidio están en depresión. Por eso les digo, la depresión no es necesariamente ir al suicidio. Un 20% sí tiene esas ideas y las llega a culminar, pero son muchos más factores los que nos llevan al suicidio. O sea, se abre una gama muy, muy grande, ¿sí? Eh, ¿Cómo vamos a analizar qué fue lo que le pasó a un joven o a un adulto para poder llegar al suicidio o a tener ideas suicidas? Yo he tenido pacientes que tienen esa idea suicida y tengo que trabajar con ellos, evitando obviamente que lleguen a ese estado. Y lo primero es que vamos a ver cuándo iniciaron esos pensamientos suicidas. Muchas veces personas que se quitan la vida de 40 50 años tuvieron su primera idea suicida de 15 o 16 años. Porque me terminó la novia o me terminó el novio, me voy a matar, pero ya se quedó la idea ahí. Y ya tengo 50 o 60 años, no lo llevé a cabo en aquel momento, pero ya había tenido yo esa idea. Eso es algo que tenemos que buscar los psicólogos, desde cuándo generó su primera idea de quitarse la vida. Y yo creo que todos, de alguna forma, pasamos por ahí. En el caso de los adolescentes es muy usual las ideas suicidas. No como tal arrancarse la vida, sino cambiar las circunstancias de vida. Entonces nunca falta el adolescente, es como, y perdón si hay adolescentes viéndome, pero pues es algo como muy común, el de que nadie me quiere, el de que yo vine aquí por pura casualidad, el de que solo prefieren a mi hermano o me comparan con mi hermana, en que conmigo son más exigentes, pero ya verán, me voy a ir y van a sufrir y me voy a matar y cuando me muera todos van a llorar y van a decir, pobrecito de él, vean lo que le hicieron. No te vas a dar cuenta si pensaron eso o no pensaron eso de ti. Simplemente ya no hay conciencia. Entonces, si se fijan, lo que quieren es cambiar solamente de vida o de manera de vivir. No es tanto que se quieran matar. Entonces, todos creo que hemos pasado por ahí, o por lo menos, como dicen, si no quieres, pues no repartas. Pues a lo mejor soy yo el único, pero bueno, yo sí lo confieso, de que yo sí llegué a pensar, nadie me quiere, mejor me hubiera yo muerto, en fin, en mi adolescencia pasé
como creo yo que pasaron muchos, pero a lo mejor alguien dice, no, yo no pasé por eso, ¿no? Está bien, lo respetamos, ¿sí? Vamos a ver en este caso si la persona fue recurrente, si era una idea que se convierte en obsesiva, ¿sí? De que la estoy repite, y repite, y repite. Está bien en un momento de arranque, digo, ojalá me muera, ¿no? Ah, nos dice Eli Vivian, yo también lo pensé. Gracias, ya somos dos, gracias, que lo pensamos. La recurrencia y sobre todo si tuvimos ya un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Esto es bien importante. Si ya tuvimos algún tratamiento, les digo, farmacológico o psicoterapéutico, en farmacológico estamos hablando de psiquiátrico. Si ya somos sobrevivientes de, bueno, no sobrevivientes, sino somos, ya pasamos por estos tratamientos, vamos a ver cada cuándo suceden estos hechos, la recurrencia, y sobre todo en el caso de la depresión, lo que nos tiene que llamar la atención es la interferencia que causa la depresión, la interferencia que causa en el desarrollo personal, laboral, social o, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nos empieza a afectar. Si comenzamos con una interferencia en mi vida social, ¿sí? O en mi vida personal, ya tengo un problema de depresión, mientras podemos hablar de tristeza únicamente. Estoy triste, tengo un desánimo, pero esto es pasajero. Si ya esto permanece y empieza a causarme problemas de que no salgo de mi casa, me la paso encerrado en mi cuarto, no hablo con nadie, no me comunico con nadie, y pasan 2, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, ya tengo un problema de depresión. Pero mientras no, puede ser tristeza y la tristeza es parte de los sentimientos del ser humano. Es normal la tristeza. Tan normal es que lloramos y tan normal es que tenemos glándulas lagrimales, pues, porque tenemos esa capacidad de llorar. Por lo tanto, la tristeza forma parte del ser humano, ¿sí? No nos tiene que espantar el que una persona esté triste. El problema es cuando ya empieza a interferir en todas sus labores cotidianas, les digo, tanto personales, laborales, sociales, académicas, etcétera. Cuando ya empieza a interferir, entonces sí ya tenemos un problema realmente. Los demás son estados que no nos gusta la tristeza. O hay personas que sí, que son tristes por naturaleza, no les llama la atención la tristeza, porque se han desarrollado incluso obras de arte, música, danza, etcétera, literatura, basadas en la tristeza que tiene el autor y que son grandes obras, ¿eh? Y que es su carácter, es parte del carácter, tiene un carácter melancólico, no un temperamento, un carácter melancólico. Bien, ¿cómo vamos a notar que alguien cayó en esta depresión? Cuando la persona se va a aislar de manera severa. No es lo mismo que yo hoy no tengo ganas de hablar con nadie, así, no tengo ganas de verle la cara a nadie, a que yo me aísle y dure días aislado. Pudiera durar 2, 3 días, después un día no, luego 2, 3 días. Si lo sumo de la semana, solamente un día conviví y 6 días no conviví. Esto ya es severo, porque los seres humanos estamos hechos para socializar. Por eso tenemos un lenguaje. Si los seres humanos no socializáramos, seríamos mudos. Pero tenemos un lenguaje no solamente verbal, sino un lenguaje de señas, gestos, etcétera, que nos sirven para comunicarnos con el exterior. ¿Por qué? Porque estamos hechos para socializar. Si no socializamos, sí, estamos ya manifestando una problemática. Otra, cuando no se pide ayuda, cuando la persona se aísla y no está pidiendo ayuda, simplemente no me interesa la ayuda. Quiero estar en este estado, no me interesa la ayuda. De ahí que es importante que sepamos el momento en que un suicida nos avisa del suicidio. Y no porque me hable por teléfono y me diga dentro de 10 minutos me voy a suicidar, no hablo de ese aviso, sino que cuántas veces, amigos, me habló una amiga porque quiere platicar. Seguramente no quiere que yo le dé consejos, ¿eh? Ni quiere que yo le platique mi vida. Me platicas tu vida y yo te platico la mía. No, muchas veces solamente buscamos a alguien que nos quiere escuchar. Saber que tenemos a alguien que nos escucha. Y a veces no nos damos el tiempo, ¿sí? No nos damos ese tiempo
de atender a alguna persona que nos busca, que está en un estado melancólico y que quiere platicar. Y a veces no tenemos el tiempo, estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros proyectos, en el trabajo, en el estudio, en los niños, en la esposa, en el esposo, en los padres, que no nos damos tiempo de escuchar a alguien, de sentarnos, ¿sí? Nos pregunta Daniel Hernández, ¿existe un depresivo funcional? Sí, y por mecanicidad. O sea, hace las cosas de forma mecánica y es funcional, de forma mecánica, pero no hay ninguna intención real de hacerlo, sino lo hace de forma mecánica nada más porque lo tiene aprendido. Sí, sí los hay. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que buscamos en un estado de depresión? ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Sí? Miren, son varios factores los que buscamos cuando estamos en una depresión. Por ejemplo, la pertenencia. Necesitamos la pertenencia. Les digo, somos seres sociales. Necesitamos pertenecer a un grupo, a un núcleo, a una familia, a una comunidad, a un país, etcétera, pero necesitamos la pertenencia. Cosa que necesitamos es la competencia. No hablo de competencia de competir, sino de ser competente. Entonces, cuidado con esto, amigos, amigas, cuidado con esto, porque normalmente en nuestra sociedad, la sociedad mexicana, tendemos mucho a la crítica. Y la crítica normalmente comienza en las casas, en nuestros hogares, ahí comienza la crítica. Es importante hacer un reconocimiento a los niños, ¿sí? De que son competentes. Frases como, eres un bueno para nada, ¿sí? O sea, no sabes hacer nada bien. Frases como, eres un inútil, ¿sí? Nos quitan competencia. No somos competentes entonces. Esas frases, como ya tengo esa etiquetación, me van a hacer actuar en concordancia. Si yo soy un inútil, voy a ser un inútil para todo. No me voy a poder desarrollar porque soy una persona inútil. Entonces no me voy a poder desarrollar, por lo tanto no voy a pertenecer a nadie, ¿sí? No pertenezco a nadie. Otra que es importante, la autonomía. Cuando nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos sin autonomía, sino siempre hay una dependencia de alguien más, esto nos nulifica como seres humanos y nos despersonaliza. Porque yo soy, fíjense, yo soy el esposo, yo soy el hijo, yo soy el hermano, yo soy el empleado, yo, etcétera. Yo dependo de alguien más, pero en ningún momento soy yo mismo. Pareciera un juego retórico, pero ya en la práctica esto es muy fuerte, ¿eh? Cuando no puedo hacer las cosas por mí mismo, y esto lo voy a reflejar, porque le voy a decir a mi amiga, ¿cómo me veo hoy? Y si me dice que me veo mal, voy y me cambio, ¿eh? ¿De quién dependió? De la opinión de la amiga, de la opinión del papá, de la opinión de la mamá. ¿Sí? Dependí absolutamente de ellos. En el momento que yo diga, me veo bien para mí mismo y no me importa lo que digan los demás, ¿sí? Entonces sí tengo autonomía. Tenemos que saber detectar esas pequeñas frases. Eso de que, ¿cómo te pusiste eso? ¿No te da pena andar con eso puesto? Sí, amigos, amigas, yo lo reconozco. Luego vemos cada cosa. Yo lo sé, yo lo sé. Sí, que vemos peinados de lo más raro y unas vestimentas de lo más extraños, sí. Pero ¿qué creen? Que son chicos que tienen autonomía. Son chicos que tienen autonomía. No tienen por qué darnos gusto a nosotros, que tendrán sus consecuencias, porque no los van a admitir en cualquier núcleo. Bueno, ellos tendrán que medir esas consecuencias, pero son chicos autónomos. Pero cuando yo veo al papá vestido de pantalón de peto, botas y camisa cuadros, y veo a su hijo vestido de pantalón de peto, botas y camisa cuadros, cuando yo veo que el papá trae los jeans, la camisa cuadros y el sombrero y las botas, y veo a sus hijos con los jeans, camisa cuadros, sombrero y botas, y los vemos que son idénticos. Los niños no tienen autonomía, lo están perdiendo. El niño si quiere
o la niña se quiere colgarse cualquier cosa, déjenlo que lo hagan, déjenlo que lo hagan. A lo mejor hay ciertos eventos sociales que requieren de una etiqueta, que requieren de una presentación, ¿sí? A mí me gusta mucho andar de short, por ejemplo. Pues no voy a ir a una fiesta de short. ¿Por qué? Porque hay una norma de etiqueta. Pero si de pronto me dicen en mi casa no puedes andar de short, ¿por qué no? Estoy en mi casa. Todavía estuviera yo de visita, de acuerdo, pero estoy en mi casa, yo puedo andar de short. Yo se los comento porque he conocido casos extremos, verdaderamente extremos, en los cuales hay que vestir de cierta forma, inclusive en la casa. Hombres o mujeres tienen que vestir de esa forma o tienen que actuar de esta forma, siendo que la casa es su espacio vital y no les permiten serlo. Les repito, hay ciertas normas que tenemos que respetar, sí. Yo les pongo un ejemplo que muchos papás no han estado muy de acuerdo conmigo. Yo se los paso, ya ustedes decidirán personalmente. Yo les digo, denle al adolescente, denle su espacio, su espacio. Póngale límites. El límite es que tu espacio esté recogido y que esté limpio. Pero fuera de eso, si tú quieres pintar de morado, si tú quieres pegar un póster, pégalo, siempre que me mantengas limpio y ordenado. Yo no quiero las cosas todas botadas por todos lados, porque el orden no es solamente la recámara, sino les vamos a enseñar orden para toda la vida, ¿sí? Pero que su espacio tenga tal o cual característica, todos lo hacemos, amigos. Y de pronto no nos pueden dar un puesto nuevo en un trabajo cuando ya tengo la foto de la novia, o ya tengo la virgencita, o ya tengo el florerito, y empezamos a darle nuestras propias características a nuestro espacio, aún siendo ya adultos y siendo profesionales. Tenemos nuestras propias características, personalizamos nuestros espacios. Permitan que el adolescente personalice sus espacios. Esto les va a dar autonomía. Esto lo puse aquí, se verá muy feo, pero yo lo puse así, soy autónomo, tomo esta decisión. Es importante, sí, muy, muy importante. Y bueno, este, la desesperanza que es el no tener, acá ya me fui de tiempo, está bueno el tema, la desesperanza que es el no tener un objetivo de vida. Amigos, los cuatro instintos fundamentales del ser humano, que es huir, pelear, comer y el sexual, están hechos para que el ser humano sobreviva. La tendencia del ser humano es la sobrevivencia, ¿sí? Y la permanencia. Sabemos que vamos a morir, de acuerdo. Pero esa es la idea del ser humano, o está hecho el ser humano para ello. Entonces, en el momento en el que yo no siento que pertenezco, no soy autónomo, no soy competente, no ingreso a ningún núcleo. Me, me quedo exento de todo esto y entramos en una etapa conocida como endofobia. La endofobia empiezo yo a odiarme porque no pertenezco a ningún grupo. Empiezo a odiar mis características. Vamos a ponerlo más claro. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película de Angelitos Negros de Pedro Infante? Cuando la niña agarra y se echa harina en la cara y dice, ya soy blanca para que me acepten. Bueno, es una película tierna, Pedro Infante, etcétera, pero vamos a llevarlo a la realidad. Cuando tengo endofobia, es cuando yo ya no acepto como soy. Entonces, si yo estoy en un grupo de puros blancos, si yo soy de piel oscura o piel morena, me odio, no los odio a ellos por ser blancos, me odio yo por no tener la piel como ellos. Si yo estoy en un grupo donde todos juegan fútbol y están 10 primos y juegan fútbol, pero yo practico natación, voy a provocar una endofobia. ¿Por qué? Porque todos hablan, todos platican, todos dicen, pero a mí no me toman en cuenta, porque yo soy distinto. Entonces, comienzo o puedo comenzar a agredirme por ser como soy, por tener las características que tengo, porque tengo ciertos gustos y pierdo mi autonomía. Pero esta endofobia me va a llevar a una agresión. De la endofobia viene
esta parte de odio, ¿sí? Donde yo quiero destruir esto que odio. Y así encontramos que muchas personas se suicidan porque no forman parte de, porque nos vamos a la fiesta y soy el único que no sé bailar, porque nos vamos a la fiesta y yo soy el que me tengo que quedar sentado en la mesa y todos se están divirtiendo. Y yo quisiera divertirme como ellos, pero no lo hago, porque todos se van de vacaciones, pero no me invitan a mí. Esto, les digo, en lugar de sentir un odio o por esas personas, empiezo a sentir un odio por mí. Este es un fenómeno que se ha estudiado, cuyo nombre está en inglés, el self-hate o el auto-odio, ¿sí? Empiezo yo a generar ese odio hacia mí y busco destruirme. Todo lo que me causa daño lo tengo que destruir. Y si yo me estoy causando daño, me destruyo. Este es otro de los motivos, ¿sí? El self-hate es otro de los motivos muy fuertes del suicidio. Y se fijan, ya nos olvidamos un tanto de la depresión. Lo que yo les decía, no necesariamente la depresión me lleva al suicidio. El suicidio son muchos factores, muchísimos factores. Solamente 1 de cada 5 depresivos llega al suicidio. Entonces, amigos, pues ya ahorita ya me fui. Yo creo que queda tema para la próxima semana, Ale. Hablar de ciertas patologías, etcétera, nos queda bastante tema. Si tú me permites concluirlo, porque normalmente estamos 1 hora y cuarto con ustedes, para que hagan algunos comentarios, igual tus comentarios, Ale, o alguien quiere hacer comentarios, pero pues si me permites, continuamos con el tema la próxima semana, hablando del suicidio, la depresión, donde ahora hablaremos de los factores ansiolíticos y de los factores psicóticos. Ahorita hablamos de los depresivos, pero hablaríamos de psicóticos o la psicosis y la ansiedad, ¿sí? Hablando de suicidio y dejaremos un poquito a un lado la depresión y después regresamos a depresión. Claro que sí, licenciado, muchas gracias. A mí se me hizo bastante interesante resaltar tres cosas. Esto de que tú mencionabas, ¿no? Que es importante muy bien, es una consecuencia de la depresión y por supuesto, bueno, que en el título, ¿no? De la conferencia es justamente la depresión y sus caminos, justamente porque no hay, porque hay distintos rumbos de los cuales que se pueden tomar como decisiones ante la depresión, ¿verdad? El suicidio es uno de ellos, como bien lo mencionabas, pero a mí me gustaría compartirles a nuestros amigos, por supuesto, cuáles podrían ser estas cuestiones que pueden influir en que yo caiga en una depresión. Entonces, esto, Ale, se te fue el audio. gracias. Sí, gracias, Silvia, muy amable. Entonces, les decía yo que entonces esta cuestión es el manejo de las emociones. No sé cómo manejar mis emociones. Me dicen, de alguna manera, aprendemos culturalmente, socialmente, malamente, por supuesto, que de las emociones de las cuales tenemos son características de los seres humanos, que son, por supuesto, ya lo sabemos, bueno, y quien no lo sepa lo mencionamos, ¿no? Porque a veces no las tenemos bien delimitadas o visualizadas. Entonces, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y siempre se me olvida una. Felicidad, tristeza, alegría, miedo e ira. Ahí está. Entonces, estas emociones son las que nosotros vamos a estar siempre sintiendo, valga el pleonasmo, perdón, y ¿cuál es la que siempre nos dicen que debemos de sentir? La felicidad. Siempre debemos estar felices. Esa es la meta del ser humano, ser feliz. Y entonces las otras quedan, pues así que las tenemos que echar abajito de la alfombra porque esas no se ven, no se hablan y si las sientes, pues te aguantas. Entonces, esto es uno de los factores por los cuales muchas personas atraviesan depresión. No puedo decir lo que siento, ¿no? Bueno, como bien lo mencionaste, el hecho
de llegar a la depresión para que se diagnostique como tal, tiene que llevar una temporalidad, pero por supuesto que mucho de ello, o mejor dicho, para llegar a ella, muchas veces el ocultar mis emociones es uno de los caminos para llegar a la depresión. El siguiente, el manejo de los eventos que han sucedido en mi vida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy enfrentándome o afrontando cada una de las cosas que me suceden? Por supuesto que estas cosas pueden ser distintas para cada uno de nosotros, de los seres humanos, entonces podemos enfrentarnos, y así es, nos enfrentamos cada uno de nosotros a distintas circunstancias en la vida. Pueden ser estas trágicas o no lo pueden ser. Nosotros le damos la connotación de acuerdo a lo que estamos viviendo. Por supuesto, pueden ser cosas muy extremas, como puede ser, por ejemplo, a mí se me hace muy extremo el caer estoy sufriendo o padeciendo bullying, estoy padeciendo críticas muy fuertes por parte de quienes me rodean y entonces esto no soy capaz de afrontarlo. Y por otro lado, pues también puede ser pérdidas, ¿no? En esta cuestión de los duelos, el manejo de los duelos, que pueden ser pérdidas humanas, por supuesto, pérdidas laborales, pérdidas de otras circunstancias, de espacios y por supuesto la pérdida de la salud. Y todo esto me puede llevar, o pues, se puede conjuntar, por supuesto, se puede entremezclar y me puede llevar al camino de la depresión. Pero puede ser que no tengo por qué vivir cada una de ellas de una manera excesiva o exacerbada, sino puedo estar sintiéndome de tal manera o puedo estar viviendo ciertas circunstancias que me hacen caer en la depresión. Y regularmente, por lo que tú mencionabas, y es cierto, no se habla de ello. Esta es una de las principales causas que nos puede llevar, por supuesto, a la depresión. No se habla de ello, no lo decimos, no hay a quién mencionárselo. Me va a criticar, me voy a sentir mal, van a decir que cómo puede ser posible que yo esté padeciendo eso, si puedo salir de ello, pero es muy importante recalcarlo. Cada uno, de acuerdo a nuestras circunstancias, a lo que hemos vivido socialmente, a lo que hemos vivido en familia, a cómo hemos sido educados, a todo lo que nos pasa, vivimos de una manera diferente la tristeza y se puede convertir, por supuesto, en depresión. Yo creo que para poder darle quizá término el día de hoy a esto es, siempre hay un camino para salir de ello. Aquí la cuestión es, ¿cómo lo reconozco? ¿Qué puedo hacer para reconocer que estoy en depresión? Por supuesto, yo siempre, la mayor parte de las veces que nosotros estamos en estas charlas, siempre les comento a nuestros amigos, siempre lo decimos aquí, o lo digo yo, que el camino es hablar, lo platico, lo digo, me expreso, no sé, a lo mejor en mi casa no me escuchan, a lo mejor en otras instancias no me hacen caso, me critican, pero regularmente lo que tengo que hacer es hablarlo, indudablemente voy a encontrar un lugar donde me voy a sentir escuchado. Alguien me va a oír, alguien me va a ayudar a poder resolver esto que me está sucediendo y me va quizá, a lo mejor no tiene la solución, pero puede ser que me acompañe, puede ser que me diga, yo sé de un lugar donde te pueden ayudar, o simplemente lo que tú decías, simplemente y muy importante, escuchar al otro lo que tiene que decir. Desafortunadamente, amigos, el llegar a una decisión, en este caso, como lo que hablamos el día de hoy, como el suicidio, es una de las circunstancias que se tiene que bueno, al final de cuentas no lo sabemos, como decía el licenciado, podemos quizá haber escuchado que alguien puede haber dicho, como bien lo dijimos en algún momento de la vida, me voy a suicidar por juego, por broma, no lo sé. Hoy, desafortunadamente, son los casos tan elevados que los chicos, bueno, ya no se puede decir me suicido porque me quitan todo lo que hable acerca de suicidio, me lo bajan de las redes sociales y como ahí es el lugar por donde me comunico, lo tengo que decir de otra manera y entonces la palabra es me desvivo, ¿no? Voy a desvivirme, que es el sinónimo de suicidio. Y entonces el no hablar de estos temas, ¿no? De por qué lo piensas, a lo mejor el poder platicar, amigos, con nuestros familiares de la edad que sean, este, hay un
es importante que nosotros lo retomemos. ¿Qué pienso acerca de lo que me está sucediendo? El charlar con nuestra familia, con nuestros amigos, con cualquier otra persona que necesite ser escuchada, es importante. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me está sucediendo? A veces, en alguna ocasión escuché que ya tiene mucho tiempo, que no sabemos lo importante que ha sido para alguna persona el ser escuchado a lo mejor por algún desconocido para no tomar una determinación. Muchas ocasiones, y sobre todo ahora rondan muchos videos que son, por supuesto, ¿cómo se puede decir? Planeados para decir que hay siempre una salida, ¿no? Que a lo mejor yo ya no quiero, yo ya no le veo respuesta, pero hay alguien que va a tener la respuesta para ayudarlos, o por lo menos la intención de decir, no lo hagas, vamos a buscar una solución, porque la mayor parte de las veces hay solución, donde no hay soluciones en mi cabeza. ¿Por qué? Porque la forma en la que vivo, la forma en la que fui educado, la forma en la que me están pasando las circunstancias me hacen sentir y creer que no hay una solución, pero siempre la hay. Quizá algunas van a ser muy extremas, por llamarlo de alguna manera, o vamos a tener que llevar al límite de lo que nosotros no lo estamos pensando, llevar esa solución al límite o hacer cosas que van a ser el límite para poder contrarrestar lo que me está sucediendo. Pero siempre es una solución. Eh, Regularmente, esta cuestión de, creo yo, de pensando un poco haciendo reflexión acerca de la depresión, es que pensamos que voy a desbaratar el entorno de alguien más. Y como no pienso o no figuro para mí mismo, no soy importante para mí, y estoy pensando en lo que los demás van a hacer, lo que los demás van a pensar de mí, ¿cómo voy a descomponer la vida de otros si yo hablo, si yo expreso, si yo cuestiono? Entonces regularmente no lo voy a hacer porque van a hablar mal de mí y me van a dejar de querer. Y entonces, como estamos justamente necesitando esta pertenencia, todas estas cualidades que decía el licenciado acerca de cómo me quiero sentir, entonces mejor no lo hago. Y entonces aquí de lo que estamos hablando también es de autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento que tiene que ver cómo me siento con respecto a cómo lo siento, cómo lo vivo, lo que me está sucediendo y cuánto voy a ser capaz de modificar para poder cambiar mi entorno. Pero por supuesto, eso es un proceso. A nosotros nos gustaría mucho, ¿no? Escuchando, no solamente como terapeutas, sino también como amigos o como parte de una familia, el poder ayudar al otro, el poder decir la palabra adecuada, pero regularmente no lo hacemos porque estamos pensando en nuestra cotidianidad, en lo que me está sucediendo, no sé, en el trabajo, en que tengo otros problemas y lo que a otros les pasa, pues a lo mejor no es mi prioridad, pero siempre hay una solución o siempre hay un camino para poder ayudar quizá a otras personas en una situación de desesperanza. A lo mejor nosotros no vamos a ser quien que nos pueda ayudar directamente, a lo mejor sí, pero el estar atentos o escuchar estas palabras de auxilio que a veces muy calladas o a veces son estruendosas o a veces son casi invisibles, podríamos quizá, y solo quizá, orientar a alguien para que pueda tomar otro camino. A lo mejor solamente ser el vehículo, no ser el, la solución, sino solamente ser el vehículo para que esa persona pueda dirigir su camino hacia otro lado. Entonces, pues bueno, yo me quedo con esto, no sé, aquí veo por aquí está Hilda, no sé si Hilda tenga algún comentario que hacer, pero sí, pensemos en ello, amigos, hay que tener en cuenta algo. Si vemos a alguien o si nosotros nos sentimos que no estamos haciendo un buen manejo de nuestras emociones, que no estoy pudiendo, no sé si lo dije bien, no estoy pudiendo manejar de manera adecuada los eventos que me están sucediendo, me están sobrepasando lo que estoy viviendo y por otro lado, no estoy manejando o no me he dado cuenta que los duelos que tengo, que estoy viviendo o que me han tocado vivir, no los he manejado de una manera adecuada, podrían ser quizá ahí por donde podamos empezar mm, a entrar para manejar una depresión. No sé si alguien más, si Frank o Hilda quieran hacer algún comentario. Sí, por favor, Sí, Frank. Ah, Adelante.
Ok. Buenas tardes a todos. Pues parte también muy importante es la familia, ¿no? A veces podemos ver a la persona que está en depresión y no podemos como entender qué es lo que está pasando. Y dentro de esta situación, como núcleo de familia, es muy importante que si en el momento no sabemos qué hacer, pues buscar esta parte de información, porque es nuestro primer, se podría decir, anclaje emocional, la parte de la familia, y que la familia esté consciente de cuáles son los procesos de una persona que está en depresión y hasta dónde puede llegar, ellos pueden llegar a acudir a una institución para, en algún momento donde la persona ya no se pare, como decía el licenciado Francisco, ¿no? Donde ya no te paras, ya no quieres hacer nada, puede, pues trasladarlo a una institución de psiquiatría para que pueda recibir el tratamiento. Y como familia capacitarse, bueno, tener la parte de la psicoeducación para poderse entender qué es lo que le está pasando y poder saber cuáles son los puntos rojos cuando alguien está pasando por estas circunstancias. Esa sería mi aportación al licenciado Francisco. Muchas gracias, Sila, muy amable. Pues prácticamente estamos terminando. Yo no quisiera terminar y dejar como un aire muy denso. Entonces, permítame platicarles una anécdota como profesional. Un constructor de barcos, lo peor que le puede pasar es que se le hunda el barco, ¿sí? Un ingeniero que se le caiga un puente, un arquitecto que se le caiga una casa, en fin, creo que tenemos nuestro talón de Aquiles. En el caso de un psicólogo, lo peor que puede pasarnos es que se suicide un paciente. Entonces, esto es un hecho real, no puedo dar los nombres, pero sí puedo platicar mis casos. Esto es un hecho real. Estoy atendiendo a una jovencita que terminó su relación con su pareja, con su novio, y después el novio pide una sesión conmigo, eh, con la obvia intención de que yo convenza a su novia de que le dé otra oportunidad. Empezando por ética, no puedo ser terapeuta de ambos. Se lo aclaré en la única sesión que tuve con él. Le digo, yo no puedo ser tu terapeuta. Este, entonces, pues lo siento mucho. Te puedo canalizar, te puedo recomendar con alguien, pero no puedo ser tu terapeuta. Hasta ahí iba todo bien, pero al otro día me llega un mensaje de la jovencita donde me dice, mi novio se acaba de tirar a las vías del metro. Entonces imaginen lo que yo sentí como psicólogo cuando yo lo tuve un día antes enfrente de mí, atendiéndolo, y me pidió ayuda y le ofrecí canalizarlo, pero dije, ¿cómo no detecté que tenía una idea suicida? O sea, nunca me lo imaginé. Sentí el impacto durísimo al leer el mensaje de texto en el celular. Mi novio se arrojó a las vías del metro y en el momento que yo quiero marcarle para hablarle por teléfono y saber exactamente qué había pasado, entra el siguiente mensaje de ella, dice, pero no le pasó nada. No, olvídense lo que yo sentí, o sea, me hubiera escrito el mensaje completo, ¿sí? Se arrojó a las vías del metro, pero no le pasó nada. Pero eso de que me lo dosifica, esos instantes fueron terribles para mí, la verdad. Ya después, ya nada más pensé 20,000 cosas. Dije, ahora que veo a mi paciente, ¿verdad? Efectivamente, a veces fingimos el suicidio o el intento de suicidio y él se arrojó a las vías del metro, no donde llega el metro, sino al final, donde se para. Entonces, pues obvio que no le iba a pasar absolutamente nada, nada más quería impactar, pero pues van las consecuencias porque hay un protocolo en el sistema de transporte colectivo de que cualquier persona que vea, si me estoy escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Que si un policía detecta a alguien que se puede suicidar, lo tiene que detener y canalizar a un hospital psiquiátrico inmediatamente, sin preguntas, ¿eh? No lo detienen y lo llevan a una delegación, no, de ahí directo va a un psiquiátrico. Entonces hay protocolos, y de esto me gustaría platicar la próxima semana. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que podemos hacer en el caso de que tengamos un intento de suicidio o una depresión muy fuerte, como dice Ale? Hay que canalizar inmediatamente a un psiquiátrico, pero así, inmediatamente. De esto platicamos la próxima semana. Claro que sí, Y muchas gracias. agradecer, bueno, hay varios comentarios muy favorables. Gracias, gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Nuestra amiga Luisa Rubio nos decía, hola, no sé si ella quisiera participar o si tenía alguna duda. Si tenía alguna duda, y bueno, quizá a lo mejor no quiera
decirla por este medio, pero si no, seguramente tienen nuestros teléfonos, por favor, o si no se los damos, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuáles son nuestros Claro. teléfonos? 55 71 60 27 76. Otra vez, por favor. 71 60 27 76. Perfecto. Es el teléfono de aquí de nuestra clínica. Perfecto, muy Ujú. bien. Muchísimas gracias. Pues amigos, ahora sí se nos fue el tiempo. Pero Sí. es que está muy bueno, o sea, de pronto como que no mide uno el tiempo, ¿no? Porque son muchísimas cosas que reflexionar y sobre todo que enterarnos, ¿no? Entonces, amigos, ya quedamos. La siguiente semana vamos a continuar con este tema, los caminos de la depresión, ¿no? Entonces, los esperamos, ya saben ustedes, misma hora, ya le robé su frase, misma hora, mismo día, por supuesto, mismas claves, mismos usuarios, y por supuesto, que sepan ustedes que esta charla del día de hoy se va a quedar en nuestro sitio de YouTube, por si quieren compartirla con alguien más, si quieren volver a verla, que haya quedado ahí por alguna duda. Y pues bueno, gracias a todos por acompañarnos, de verdad. Apreciamos mucho que estén en este momento tan frío, porque tenemos mucho frío con nosotros. Esperamos que ustedes no le estén padeciendo tanto y si no, pues un cafecito, ¿verdad? Con eso se va a quitar el frío. Un abrazo, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana y esperamos contar con su amable presencia. Gracias, Hilda, muy amable por estar con nosotros. Gracias, licenciado Francisco. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.